anunciando y proclamando y enseñando, qué importante sería que nosotros podamos dimensionar la semana de la pasión de Cristo. El problema es que la religión nos formó de una manera en la que nosotros solamente teníamos que hacer el feriado y teníamos que comer el pescado y no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Es decir, un montón de reglas que no tenían nada que ver con lo que verdaderamente sucedió, no tenían nada que ver con lo que verdaderamente significa el mensaje de la cruz, lo que verdaderamente significa la semana de la pasión de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender, podamos comprender, así como les hablé de la cena del Señor, poder entender espiritualmente lo que significa y el beneficio que trae para cada uno de nosotros. La cruz es un beneficio. La cruz es un beneficio. El problema es que a veces la rutina, a veces el alma, el sistema de este mundo, porque el enemigo está vencido. Satanás está vencido. La Biblia dice que Jesús venció en la cruz a todos aquellos demonios que hoy pretenden venir a atormentarnos, que hoy pretenden venir a querer amedrentarnos. Y el enemigo, eso es lo que quiere hacer, vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y sabe que vida en abundancia no solo habla de una calidad de vida material, sino habla de una calidad de vida espiritual, de una fortaleza interna, de una capacidad como la que tuvo Jesucristo de poder vencer no solo al pecado, sino vencer circunstancias, vencer problemas. Abundancia de vida significa esa fortaleza interna que es la que antes no teníamos, que es en la que antes estábamos esclavos, internamente estábamos esclavos, en nuestros pensamientos, en nuestra fe, en nuestra esperanza, éramos esclavos, estábamos esclavos. Pero Cristo vino y nosotros fuimos libres. La Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos no solo libres, sino fuimos sanados. Y por la sangre que Él derramó en la cruz, Él nos limpió. Porque la cruz era nuestro lugar. La cruz era nuestro lugar. Ese era nuestro lugar. Pero el castigo nuestro fue sobre Él en la cruz. El castigo nuestro fue sobre Jesucristo en la cruz. Lo que antes nosotros éramos cuando no conocíamos al Señor, todo ese castigo ya fue sobre Él en la cruz. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Yo quiero decirle algo esta noche. Está resuelto. Está resuelto. Vamos, celebre, mi hermano. Está resuelto. Si alguien puede entender que está resuelto, saltaría de alegría. Solo el que no entiende es el que vive todavía en aflicción, en tristeza. Por eso la Biblia dice que los días del afligido serán difíciles, pero de los que somos redimidos viviremos un banquete de continuo. Dígale a su hermano: los días del afligido son difíciles. Pero cuando entiendo el mensaje, cuando entiendo la obra, todo comienza a cambiar. Porque no depende de que mi alrededor cambie. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros estamos esperando que el otro cambie, que estamos esperando que el entorno cambie, que el país cambie, que la provincia, que la ciudad, que la familia cambie. No, eso no nos tiene que importar a nosotros. A mí me basta y me sobra que Cristo pagó el precio. Me basta y me sobra que yo estaba muerto, pero ahora pasé a vida y a vida eterna. Me basta y me sobra que hay alguien que puso su vida por mí. No tiene que ver con el entorno. Bueno, pero no aplauda porque le dije que aplaudan más. Aplauda porque entiende, porque somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Necesitamos entender eso. Porque mañana, pasado, los días que restan, yo tengo que enfrentar todos los problemas. Pero antes los enfrentaba sin esperanzas. Antes me iba a enfrentar un problema y no sabía cómo resolver. Hoy no estoy solo. Hoy no está solo. Dígale a su hermano: no estamos solos. No estamos solos. El problema es que hay una batalla en la mente.
Y yo no me voy a cansar de hablar de esto porque hay una batalla en la mente. El apóstol Pablo hace hincapié y dice que tenemos que renovarnos constantemente en el espíritu que hay en nuestra mente. No solamente en la Semana Santa, no solamente recordando la pasión de Cristo. Esto tiene que ser 24/7, los 365 días del año. Yo tengo que cuidar mi mente tiene que ser la mente de Cristo. Mis pensamientos, el anhelo mío debe ser tener los pensamientos de Cristo. Por eso es que la palabra aquí juega un papel muy importante. La palabra juega un papel importante porque cuando la palabra se revela por el Espíritu de Dios, ahí es cuando comienzo a entender el sacrificio de la cruz. Comienzo a entender lo que significa estar en la presencia. Comienzo a entender lo que significa el Espíritu Santo, que no estoy solo, que estoy rodeado. Comienzo a entender que la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Comienzo a entender tantas cosas que ocurren a mi alrededor que no necesito que el entorno cambie. No necesito que el otro cambie. No necesito que el mundo cambie. Es más que suficiente que Él esté con nosotros. Él es nuestra plenitud. Él es todo lo que necesitamos. A veces caminamos en la vida esperando, cuando cambie, cuando me vaya bien, cuando esto esté mejor, cuando lo otro. Yo te digo algo, te vas a cansar de esperar. Te vas a cansar de esperar. Jesucristo, Él pagó un precio. El libro de Lucas capítulo 23 verso 33 dice que un día como hoy la pastora decía, desde las 9 de la mañana comenzó ese camino al Gólgota con esa cruz tan pesada. Algunos dicen que tenían 90, otros 60, otros 70, pero era una cruz pesada. Ahí Él cargaba todo lo que nosotros teníamos que cargar, 600 y pico de metros hasta llegar al Gólgota. Y allí comenzó desde anoche, toda la madrugada, ese juicio por tratar. Unos que querían que lo crucifiquen, otros que... Fíjese que quiero que entienda esto porque esto es importante. Los principales sacerdotes, los religiosos, los come Biblias, eran los que no entendían quién era Jesús. Y eran los que estaban tratando de matarlo, los que guiaban espiritualmente a la nación, los que se pasaban todo el tiempo supuestamente orando, ayunando, clamando a Dios. Eran los que querían matarlo. Sin embargo, entre Herodes y Pilato, que no tenían nada que ver, que no conocían a Dios, eran gentiles. Ellos decían, pero no encuentro nada. Tenían los ojos más abiertos que los come Biblia. Tenían los ojos más abiertos que los responsables de guiar, de liderar espiritualmente a la nación. ¿Y sabe qué dice el final de Lucas cuando habla de la crucifixión? Que había problemas siempre entre Pilato y Herodes. Pero cuando Jesús estuvo allí primero con uno y luego con otro, desde ese día los dos fueron muy buenos amigos. Porque donde está Jesús, todo lo cambia. Donde está Jesús, todo lo cambia. Si había odio, hay amor. Si había rencor, el amor comienza a reinar. Por eso es que yo tengo que identificar si Jesús está conmigo. Porque donde hay odio tiene que haber amor. Si Jesús está, tiene que haber amor. Pero si sigue el rencor, si sigue la bronca, si sigue el odio, si sigue la ceguera espiritual, allí no está el Señor. Por eso es que tengo que entender lo que pasó. Porque el apóstol Pablo nos insta y nos instiga y nos empuja, y no sé cómo decir, pero tantos sinónimos, pero dice, no vuelvan a la esclavitud, dice, no vuelvan a la esclavitud, sino que manténganse en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Porque un día como hoy, dice Lucas 23, 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Allí estaba nuestro Señor, tomando nuestro lugar. La palabra nos enseña que durante 3 años y medio de su ministerio terrenal, Él predicó muchísimos sermones, dio muchas enseñanzas, habló en parábolas, enseñó en la sinagoga, ministró a los niños, ministró a tanta gente allí en un monte a la orilla del lago.
Pero también dice la palabra que cuando Él estaba camino al Gólgota, cuando estaba allí en la calavera, Él seguía ministrándonos, porque dejó establecidas palabras que para mí constituyen el último sermón de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún allí, cuando entregó su vida como el buen pastor, nos dejó palabras para que nosotros hoy podamos comprender aún con mayor profundidad lo que significa seguirle. Lo que significa seguirle. Y Él habló varias palabras antes de que Él termine, de que su vida, de que Él muera. Y habló varias palabras allí mientras estaba en la cruz. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron sus suertes. Allí mientras Él estaba sufriendo el peor castigo que podía recibir alguien. El peor castigo, había sido azotado, había sido golpeado, sus manos estaban clavadas con esos clavos de hierro grandes, el madero de la cruz, ese madero que lo colgaba, la tortura de la noche anterior y tantas cosas que el cuerpo físico de Él estaba sufriendo. Pero aún en esos últimos momentos, Él decía estas palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales, no saben lo que hacen. Y quiero que entienda, porque los soldados romanos, la historia dice que los soldados romanos estaban acostumbrados a este tipo de sacrificios, a este tipo de torturas. De hecho, no sé cuántas crucifixiones hizo Roma en aquel tiempo, pero ellos estaban acostumbrados a escuchar mientras crucificaban a la gente, porque ahí morían, los subían vivos. Luego de azotarlos, luego de torturarlos, los subían vivos, eran crucificados. Pero esta vez fue distinto, porque escucharon palabras que nunca habían oído en un momento como este. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así terminaba Jesús sus días en este mundo, sin rencores, sin amarguras, con un corazón limpio, listo para perdonar, preparado para ir a la presencia, preparado para terminar el plan que el Padre había diseñado, preparado para ir hasta lo más profundo de la tierra, a predicar a los espíritus encarcelados, a liberar a los que estaban presos, preparado para arrebatarle las llaves de la muerte al infierno, al mismo diablo, y entregársela a la iglesia. Y Él estaba allí perdonando. Y estas palabras son un llamado para cada uno de nosotros a no solo tener que perdonar los días de Santa Cena, los días de Semana Santa, sino perdonar siempre, vivir una vida de perdón. Ser cristiano es caminar una vida de perdón, sin tener ofensas, sin cargar con las ofensas. Él hasta el final seguía perdonando. ¿Cuántas personas terminan sus vidas sin perdonar? Qué triste. Terminan sus vidas odiando, con un corazón lleno de resentimiento, de amargura. Pero esta noche el mensaje de la cruz es: no vivas con amargura, no termines tus días sin perdonar. Vivamos una vida de perdón aunque nos cueste. Porque a veces decimos: bueno, que Dios te perdone, pero yo no te perdono. Te perdono, pero que Dios se haga cargo de tu vida. Pero como cristianos tenemos que comprender que nuestro Jesús, el que llevaba nuestro castigo, la copa de la ira sobre su cuerpo, estaba diciéndole a esos soldados que esos soldados eran hombres preparados para ese tipo de muerte. Ellos estaban acostumbrados, estaban preparados. Así que en ningún momento ellos estaban acostumbrados a escuchar algo lindo, nadie le decía: ay, qué lindo, méteme un clavo más, ay, gracias por clavarme en la cruz. Pero Jesús, en su agonía y en su dolor, les estaba diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así que como cristianos tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es para cada uno de nosotros, para que nosotros también perdonemos, para que nosotros también soltemos. Y allí mientras estaba en la cruz, dice Lucas
23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se imagina? No solo estaba perdonando, estaba evangelizando, estaba llevando gente al cielo. Jesús, murió exactamente como había vivido. Jesús murió como había vivido toda su vida, a la par de dos pecadores. Porque Él dijo: no vine a buscar lo que es santo, lo que es sano, vine a buscar lo que se estaba perdiendo. Y murió exactamente como vivió toda su vida, a la par de los pecadores, teniendo misericordia de ellos. Fue crucificado entre dos malhechores, entre dos ladrones, como vivió toda su vida, teniendo misericordia. Y uno de ellos fue salvo por la petición: acuérdate de mí cuando vengas al reino. Y este hombre no recibió el rechazo, recibió una palabra de salvación, porque entendió que estaba la puerta de salvación cerca de él. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Así que Jesús entregó su vida abriéndole la puerta a los pecadores al reino de los cielos, abriéndole la puerta a los pecadores al reino de los cielos. Y nos deja algo muy claro que esta noche tenemos que entender: nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Nunca es demasiado pecador alguien para no poder entrar al reino de Dios. No podemos nosotros cerrarle la puerta a nadie. La última persona que Jesús predicó fue un ladrón. La última persona a la que Jesús le abrió la puerta de los cielos es un ladrón. Quiero decirle algo: todos caben en el reino. Dígale a su hermano: todos caben en el reino. Por eso este mensaje tiene que ver con lo que Él vino a hacer. No vino a buscar a los que no necesitaban, sino a los necesitados. Este mensaje tiene que ver con algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Tenemos que aprender a hacer un puente para aquellos que necesitan entrar al reino de los cielos. Jesús caminó entre pecadores, caminó entre gente corrupta, pero nunca fue un corrupto, nunca fue un pecador. Él aborreció el pecado, pero amó al pecador, pero aborreció el pecado, porque vino a salvar a quién: al pecador. Por eso esta palabra nos enseña que nosotros tenemos que convertirnos en un puente, no en una muralla. Todos caben en el reino. En el reino hay lugar para todos. Y Jesús termina sus días predicándole a un ladrón. Y dice Juan capítulo 19, verso 25. Me apuro, no voy a extenderme mucho esta noche, porque quiero orar. Estaban junto a la cruz su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que era Juan, que estaba allí presente, dijo: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Necesitamos entender algo. Eran momentos muy duros, pero esta palabra nos enseña algo. Jesús no descuidó la familia. No descuidó la familia. No descuidó, estaba allí mientras la madre estaba contemplando la cruz en esos momentos duros, porque María sabía desde Lucas capítulo 2 verso 34, cuando lo presentan a Jesús en el templo, Simeón, que era alguien que estaba esperando que Jesús naciera para partir, era un profeta. Él le dice: una espada traspasará tu misma alma, le dijo a María, entendiendo lo que iba a venir. Pero allí estaba Jesús mostrando amor para su familia, no dejando desamparar a su familia. Se dice que José ya había muerto para este tiempo, pero mientras estaba en la cruz,
Nuestro Señor Jesús nos deja un tremendo mensaje. No importa lo que estemos haciendo, no importa cuánto estemos caminando, corriendo, trabajando, haciendo cosas, predicando, sirviéndole, Él estaba atendiendo también la familia. Dígale a su hermano: no descuides la familia. No descuides la familia. No descuidó nada en lo terrenal. El plan que tenía era grande. Él sabía que era para toda la humanidad, pero aún así los detalles en la cruz, Él no dejó que ninguno se pase por alto, sino que todo lo cumplió. Por eso es tan importante que podamos entender que en el libro de San Juan, en el capítulo 19, verso 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed, tengo sed. Y uno de los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados no solo eran los clavos, no solo era la deshidratación, la pérdida de sangre, la fiebre por la insolación, las heridas, sino era la lengua seca que se pegaba al paladar. Entregó hasta su última gota por nosotros, por nosotros, por nosotros. Esto es lo que nosotros hoy tenemos que dimensionar, porque es una libertad que se compró, no por un tiempo, no por un rato, sino para siempre. El enemigo está vencido. Había un acta en la que estábamos todos incluidos. Había un prontuario que la palabra dice que Jesús la anuló y la clavó en la cruz. Allí estaban todos tus pecados y los míos, los que el enemigo siempre los tuvo allí floreándonos a todos. Esto hiciste, esto no hiciste, esto eras, esto no eras. Jesús clavó todo eso que el diablo quiere acusarnos, clavó en la cruz, y por ese sacrificio nosotros somos libres. Y la Biblia dice que nueva criatura en Cristo somos. Nueva criatura en Cristo somos. Las cosas viejas pasaron. Dígale a su hermano: las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y termino con esto. San Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entregó su espíritu. ¿Sabe que en ese momento Jesús ganó la batalla? En ese momento Jesús ganó la batalla. Colosenses 2:14 dice lo que les terminé de decir recién: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Todo estaba hecho. Todo estaba hecho. Por eso quiero que esta noche puedas entender: ahí ya estaba todo listo. Ahí estaba listo. Y la palabra consumado es, esa palabra tan pero tan importante. En el griego koiné, las palabras que él pronunció fueron teletestai. Teletestai. Una palabra que tiene un doble significado. Una palabra que usaban en los tiempos antiguos, usaban los generales de las batallas cuando un ejército ya estaba venciendo al otro y se paraba al general en algún monte, en alguna montaña, y de allí pegaba un grito y decía teletestai, que significa la batalla ya está ganada, la batalla ya está, ya hemos sido victoriosos. Pero también se usaba, dicen algunos que se usaba, era una palabra usada en el comercio. Teletestai era una palabra usada en el comercio
Cuando alguien tenía una deuda y este venía a cancelar, entonces ahí se firmaba como un acuerdo y se decía teletestai, la deuda está pagada, no se debe más nada. Y esa palabra consumado es en el griego koiné. Jesús la pronuncia en el griego, la pronuncia, y esa palabra es ya está todo listo. Esa palabra significa la victoria ya está, la victoria ya está. Esa palabra consumado es teletestai, significa Jesús pagó nuestra deuda, nos justificó por medio de la cruz y tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Teletestai, la deuda está pagada. Teletestai, la batalla había sido ganada. Yo me pondría de pie esta noche en honor y honra a lo que Jesús hizo, si entiendo la verdadera connotación, lo profundo de lo que significa esto. Teletestai, teletestai, todo está hecho. La batalla ha sido ganada. El infierno está vencido, la muerte está vencida. Y para aquel que entiende algo de lo espiritual, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. No prevalecerán. Despierta, iglesia. No es euforia lo que necesitamos. No es un lindo mensaje que me ponga los pelos de punta. Tengo que entender que en el ámbito espiritual puedo vencer al pecado, puedo vencer al chisme, puedo vencer a la fornicación, puedo vencer al adulterio, puedo vencer los vicios, puedo vencer la prostitución, puedo dejar de ser una generación maldita y convertirme en una generación bendita, 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 porque ahora tengo paz con Dios. Tengo paz con Dios y Él quiere edificar su iglesia sobre mi vida, sobre mi vida. Levante sus manos al cielo esta noche, porque no es una noche cualquiera. No es una noche para emocionarnos, es una noche para entender en el Espíritu que ese que viene a decirte cae en pecado, ese que viene a hablarte y te dice séle infiel a tu mujer, a tu marido, ese que viene a decirte drogate, matate, está vencido. Ese que viene a decirte sé un sinvergüenza, nadie se va a dar cuenta. Pastor, yo pensé que era para que me pague la luz, la cuenta. Viniste al lugar equivocado. Yo pensé que era para poder prosperar. El poder es para cuando venga y te diga sé un sinvergüenza, mentí. O diga Cristo ya pagó el precio y tengas la autoridad. La palabra dice que el que resiste, bienaventurado el varón que resiste la tentación. Doblemente feliz el varón que resiste la tentación, porque le espera una corona de gloria. Le espera una corona de gloria. Para cuando te diga dale, vamos a escondida que nadie nos vea. Teletestai, teletestai. Por eso no necesitamos un discurso nosotros emocionados, que yo pueda entender en mi espíritu que tengo la fortaleza para enfrentar a todo eso que ya fue vencido. Ya fue vencido. Ya fue vencido. Ya fue vencido. Y porque puedo crecer con Él, y como es el año de la expansión, yo voy a avanzar. Voy a avanzar. Voy a avanzar. Voy a avanzar.
voy a avanzar. Por eso nosotros vivimos en el valle de la decisión, porque somos una decisión. Yo puedo optar hoy por la cruz, o puedo optar por no mirar la cruz. Pero si yo miro la cruz, voy a tener victoria. La cruz adelante, el mundo atrás. La cruz adelante, el mundo atrás. La gente quiere un mensaje lindo que te emocione hoy. Que Cristo te caiga plata en el banco, en la cuenta. Esas son las añadiduras. De eso te va a llenar después el Señor, que va a decir: apártate de mí, que soy hombre pecador. Pero Él está esperando que alguien sea bienaventurado. Y cuando todos son corruptos, o puedas decir: Tetelestai, Tetelestai. Mi Señor ganó la batalla. Mi Señor ganó la batalla. Mi Señor ganó la batalla. Aunque todos hagan lo contrario, la corona es para nosotros, los que un día vamos a jugarnos por el Señor. Vamos a adorar un momento. Mi corazón